Hablar de las personas se ha convertido en todo un hábito hoy en día. Nos enfocamos más en lo que el otro dice o no dice, hace o no hace, piensa o no piensa. Pero entonces, ¿cómo dejar de hacerlo? Aquí te lo cuento todo. Hola a todos, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Desde donde me vean un saludo muy especial. Y vamos a comenzar entonces con el primer consejo. Y el primer consejo es: evita las conversaciones y los diálogos con personas que vibran en tu misma frecuencia. Y a lo que me refiero con este punto tan particular es que es muy importante que evites esas conversaciones con personas que también hablan de otras personas, efectivamente. ¿Y por qué? Porque tú bien lo sabes que para hablar de otro se necesitan dos. Se necesita el que escucha y el que dice. Entonces, no creo que sea conveniente ni ser el que dice ni ser el que escucha. Entonces es importante alejarnos de esas conversaciones y de esos diálogos. Que si la persona es muy cercana a ti, decirle: mira, la verdad es que no tengo ningún interés en poder conocer esas cosas personales del otro si realmente no es para algo bueno y para algo que aporte positivamente. Sabemos de antemano que si no estamos en una misma frecuencia con alguien, algo negativo, eso dentro de nosotros se va a quedar arraigado y tú realmente no lo quieres, ¿cierto? Porque quieres dejar de hablar de alguien. Entonces, importante empezar a alejarse de esos diálogos, alejarse de esas personas, o por lo menos ponerles un límite cuando vayan a empezar a hablar de otra persona. Es muy importante que empieces a hacer ese ejercicio y esa tarea y te darás cuenta de que dejarás de hacerlo inmediatamente. Como segundo consejo, haz el ejercicio de las tres rejas. ¿Y en qué consiste este ejercicio? Bueno, en hacer tres preguntas, y si alguna de ellas es negativa y realmente no compagina con las otras, pues no tenemos el derecho de poder hablar de alguien. Vamos a empezar entonces con la primera. La primera pregunta de esa reja ¿es verdad lo que yo voy a decir de esa persona? ¿Es verdad lo que yo voy a decir de esa persona o simplemente lo escuché de otra? Si realmente no es verdad o no sabemos, no estamos en la incógnita, entonces no tenemos la capacidad ni el derecho de hablar del otro. Como segunda pregunta y como segunda reja es: ¿edifica a esa persona si yo se lo cuento a otra? O sea, ¿realmente lo que voy a hablar de alguien lo está edificando? ¿Está exaltando esas características positivas que él o ella tienen? ¿O realmente es algo que no tiene importancia o simplemente es algo negativo? Hay que tener muy en cuenta eso para saber si realmente se puede hablar de alguien. Y la tercera ¿es beneficioso o es provechoso para mí si yo hablo de esa persona con otra? O sea, ¿qué beneficios y qué aportes positivos me trae a mí como persona si yo hablo de esa persona con otra? ¿Realmente estoy aportando positivamente a mi vida también? Si realmente no es así, es mejor que nos quedemos calladitos y así nos vemos entonces más bonitos. Si en alguna de esas tres preguntas anteriores que yo les estoy dando es la persona y dice: no, realmente no la edifica, no, realmente no sé si es verdad, no, pues no me trae ningún beneficio, a callar entonces. Como tercero, analiza qué aspectos o características positivas tiene esa persona que yo realmente pueda decir. Es importante analizar qué aspectos positivos tiene esa persona de la que tú ibas a hablar. Bueno, no, que ella es una persona muy generosa, es una niña muy sencilla, es un chico muy amable, es una niña o una mujer muy inteligente. Ok, entonces, si ya estamos analizando realmente que esa persona tiene cualidades positivas que efectivamente todos en este plano terrenal tenemos, entonces lo que vas a hacer es que no vas a ir a contárselo a otra persona. No. Lo que vas a hacer entonces es ir a decírselo a esa misma persona. Vas a ir a contarle y a edificarlo con alguna cualidad de aspecto positivo que tú reconoces en él o en ella. Qué importante este ejercicio. ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo dos aristas, las estamos
recogiendo, estamos analizando dos aristas y estamos quedando bien por dos lados. El primer lado, estás realmente siendo un ser humano íntegro, un ser humano transparente e íntegro. ¿Por qué? Porque no estás yendo a hablar de otro, sino que realmente lo estás diciendo a esa persona, realmente a la que le interesa escuchar. Y como segundo, importantísimo, estás aportándole algo bueno a esa persona, le estás quizás alegrando el día, le estás quizás alegrando algún momento de su vida, ¿sí? Porque lo estás edificando y estás exaltando en él eso bueno y eso positivo que tú viste en esa persona. Entonces miren qué importante y qué valioso es empezar a no hablar de alguien, sino hablar de esa persona, pero con ella o con él mismo, para que podamos edificar y realmente tengamos también ese poder de la empatía que es tan importante hoy en día. Y esto es todo por el video de hoy. Denle un like, comenten qué tal les pareció, suscríbanse para que no se pierdan ninguno de mis otros videos y cuéntenme. Ustedes comúnmente hablan de las personas, pero ¿de qué forma hablan? ¿Hablan de forma positiva o de forma negativa? ¿Lo edifican cuando hablan o simplemente están acabando quizás con su autoestima o su amor propio? ¿Les beneficia en algo hablar de alguien? Cuéntenmelo todo aquí en los comentarios y si efectivamente tienen otro ejercicio o algún otro método para dejar de hablar de las personas, estaría orgullosa de que también lo compartieran. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.